nuestro micrófono para recibir a todos los grandes amigos en este día, para iniciar en esta semana nuestra presentación que es habitual en esta segunda semana del mes de junio. Compañeros y amigos, aprecio nuevamente mucho su participación. Perdón por haberles compartido tan tardíamente la presentación de esta semana. Y como ven, en estos 5 días tenemos otros grandes ponentes que son de alto prestigio y son líderes de opinión, cada uno en sus diferentes nichos de especialidad. La medicina del deporte es un área incluyente donde trabajamos en forma multidisciplinaria con las ciencias aplicadas. Las ciencias aplicadas de nutrición, psicología, traumatología del deporte, como es el tema que nos toca el de hoy, y algunos otros temas más, entrenadores y todo ello. El día de hoy me toca hacer la presentación de mi gran amigo, el doctor Osvaldo Ballinas. Él es médico especialista en traumatología del deporte, es artroscopista y además hizo especialidad en medicina del deporte en Cuba, ¿sí? Y el día de hoy, aparte es el director general del Instituto de Cirugía de Alta Especialidad. El día de hoy el doctor Osvaldo Ballinas Ordóñez tendrá el honor de presentarnos el tema que se llama Traumatología del Deporte en tiempos de pandemia. Doctor Ballinas, bienvenido, aprecio mucho su participación, me congratulo por ser su amigo y pues el micrófono es suyo. Adelante, por favor, doctor. Pues muchas gracias por la invitación, mi querido Felipe, y bueno, vamos a platicar un poquito. ¿Me ponen, por favor, la primera diapositiva? Ok. Bueno, pues el tema que hoy nos compete, básicamente, estamos hablando que es la traumatología del deporte en tiempos de la pandemia. Desafortunadamente, hoy en día hemos tenido muchos problemitas con este COVID-19. Siguiente, por favor. Y obviamente, la siguiente diapositiva la pongo de esta manera, ¿no? COVID-19. Hemos estado tan inmersos en este tema que desafortunadamente hemos perdido de vista que también existen otras urgencias. Urgencias que debemos de tomar en cuenta y que tenemos que atenderlas. Entonces, no todas las urgencias son COVID. La vida tiene que continuar y obviamente al continuar, pues vamos a tener mucho más problemas. ¿Qué sucede con esto? Hoy en día, el estar en cuarentena dentro de la casa, pues obviamente nos ha llevado a que tengamos que modificar nuestro estilo de vida. Y al modificar nuestro estilo de vida, la gente que es deportista asidua, que le gusta hacer el deporte diariamente, pues ha tenido que modificar espacios dentro de la casa que obviamente no están hechos para poder nosotros hacer deporte adecuado dentro de nuestras casas. Y esto nos ha llevado a que empecemos a tener lesiones y obviamente que vayamos teniendo una serie de traumatología y hay nuevas enfermedades ahora, nueva traumatología del deporte. Al adaptar lugares que no son los adecuados, pues vayamos teniendo ciertas lesiones. Siguiente, por favor. Los traumas en el deporte van a continuar. El no salgas, el quédate en casa es una forma maravillosa de poder contener esto, pero desafortunadamente tenemos que seguir haciendo muchas cosas. El deporte en casa básicamente nos va a llevar a lesiones traumáticas en la casa, pero también hay que tomar en cuenta que ahora estamos regresando y también va a haber deporte al aire libre. ¿Qué riesgos vamos a tener? ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores? ¿Cómo vamos a atender todo esto? Este es el enfoque que le vamos a dar a esta plática, pues para que la gente tenga una buena idea de cómo regresar al deporte, cuáles son ahora las nuevas traumatologías que tenemos, las nuevas lesiones que tenemos y cómo nos tenemos que cuidar también la gente que nos dedicamos a atender la traumatología del deporte, porque esto ha cambiado muchísimo. Siguiente, por favor.
El deporte en casa. Comentábamos, primero, no tenemos los materiales adecuados, pero obviamente nosotros empezamos a hacer algunas adecuaciones y esos ejercicios básicamente que empezamos a hacer, pues no son los ejercicios que normalmente hacemos y por lo tanto, estas dos imágenes no parecerán chuscas, pero en realidad esto es lo que puede estar pasando. Los niños en casa se aburren, empiezan a jugar, empiezan a ver cosas y esto puede ocasionarnos accidentes como el que se ve en esa pequeña caricatura donde un niño puede quemarse en la cocina y obviamente es una urgencia que lo tienen que llevar a algún lugar donde lo atiendan. Es decir, el niño no tiene COVID, pero tiene una lesión y obviamente hay que atenderlo. Entonces, no perdamos de vista que también hay otras lesiones y urgencias. La imagen de abajo, una imagen tierna, la mamá haciendo un poquito de deporte con un bebé en la espalda. Yo les puedo asegurar que si esta señora fuera a un gimnasio a hacer el deporte, pues no tendría al bebé en la espalda. Se le hace fácil ponerse al bebé en la espalda y bla, bla, bla. Esto le puede conllevar lesiones también que van a tener necesidad de ser atendidas por un médico. Entonces, básicamente hacemos deportes donde no y como no los hacíamos antes. Por lo tanto, muchas veces empezamos a hacer el deporte y no hacemos lo que hacíamos en el gimnasio, es decir, no calentábamos. Y por lo tanto, al empezar a hacer ciertos deportes en la casa, pues obviamente vamos a tener ciertas lesiones. Y las lesiones que vamos a tener, ¿qué repercusiones? Pues física, primero porque obviamente no vamos a tener el mismo acondicionamiento físico dentro de la casa que si lo hacemos en un gimnasio, en un área específica, bosque, alguna cancha, algo. Segundo, osteomuscular, porque obviamente no vamos a tener la misma fuerza que le vamos a dar a nuestros músculos, vamos a tener que forzar nuestros músculos para hacer este tipo de actividad y esto nos puede llevar obviamente a lesiones osteomusculares. Y la parte técnica, cuando nosotros vamos a un gimnasio, siempre hay un entrenador que nos corrige la técnica, no te agaches mucho al hacer la semisentadilla, no cargues así, no cargues así. Estando en la casa, nadie nos los dice y la técnica puede provocarnos, una mala técnica puede provocarnos lesiones. Y la parte psicológica, que se ha tomado poco en cuenta, pero que la tenemos que desarrollar. Un confinamiento nos puede llevar a tener problemas importantes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Siguiente, por favor. Las lesiones traumatológicas en casa, pues básicamente van desde las tendinopatías hasta fracturas que hemos tenido que atender porque el paciente en la casa obviamente se fracturó por hacer tal o cual cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los espacios confinados, pues obviamente forzan básicamente todo lo que son los tendones y ligamentos y esto nos lleva definitivamente a tener lesiones del tipo esguinces, tendinopatías y obviamente mialgias y artralgias porque obviamente estamos moviéndonos en áreas pequeñas y estamos forzando nuestras articulaciones. Las luxaciones y las fracturas, bueno, pues son el pan nuestro de cada día porque obviamente al hacer la actividad en espacios confinados, pues obviamente chocamos contra muebles, chocamos contra o nos tropezamos con un tapete o se nos desliza el tapete y nos llevan a cabo fracturas o luxaciones. Pero hay una nueva entidad que ahora se ha formado que se llama el síndrome del pasillo. Lesiones básicamente en rodillas y en cadera. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo correr en un redondel de 400 metros y teniendo curvas muy amplias que correr en un pasillo y regresarnos haciendo un círculo pequeñísimo para el retorno. Obviamente esas lesiones generalmente forzan en lo que se llama torsiones longitudinales a la rodilla y lesionan los meniscos. Y vean nada más, 5% de estas lesiones del pasillo pasan al quirófano. Entonces ya no solamente tenemos que pensar dónde nos vamos a ir a atender, sino cuando entremos a un quirófano, ¿qué va a pasar? ¿Cómo está esto ahora con la pandemia? Siguiente, por favor. Los deportes al aire libre. Hoy en día ya está muy de moda, ya abrieron Bosque de Tlalpan, ya abrieron Bosque de Chapultepec, pero la gente todavía no tiene muchas situaciones en la mente
que hay que pensar, y esto creo que es labor de los médicos y de la gente que estamos en el área de salud, de hacerles ver que no se deben de confiar demasiado. ¿Cuáles riesgos tenemos cuando hacemos deporte al aire libre? El cruce de personas. Yo puedo ir corriendo en un sentido, viene otra persona corriendo en otro sentido, y creemos que si tenemos una cierta distancia es más que suficiente para no tener ningún problema. O el usar los equipos. Puedo llegar a un lugar donde es para que yo me ejercite y yo no veo a nadie y digo, pues esta es un área segura, no me va a pasar nada. Pero la pregunta es, ¿quién tocó esos equipos antes? ¿Usaron protección la gente que tocó el equipo? ¿Cuántas gente lo han tocado? Y llegamos nosotros y lo tocamos tranquilamente como si no pasara absolutamente nada. Y esos equipos pueden estar contaminados. Entonces, hay que no, el hecho de que estemos solos significa que no vamos a tener contaminación. Deben de recordar que el germen no anda volando en el aire. Eso no es cierto. El germen pasa básicamente en el flush. Lo que es el flush, básicamente cuando nosotros pasamos, hablamos, tosemos o estornudamos, ahí se ve, y esto obviamente nos está llevando a tener ciertos problemas que obviamente si yo paso voy a tener, por supuesto, una contaminación. Senderismo, ciclismo, running, eso lo podemos hacer, pero tenemos que tener ciertos cuidados para poderlo hacer, porque, insisto, no porque se vean solos en el senderismo, no está pasando nada alrededor. Y pongo por último natación. Curiosamente, la natación hoy por hoy es uno de los deportes más seguros que podemos tener para no tener contaminación, al menos de COVID. Es decir, las albercas generalmente tienen ciertos tratamientos de cloración y pH, y esto nos puede mantener, si están bien cloradas y tienen un sodaje adecuado, seguramente vamos a tener una agua limpia sin mayores problemas y podemos hacer deporte. Entonces, la gente que me pregunta, doctor, la natación, la mejor que pueden hacer. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores? Los adultos mayores de por sí les cuesta mucho trabajo moverse, y obviamente al tener mucha dificultad para moverse, pues obviamente van a tener mayores problemas. Yo siempre he dicho, como ortopedista les digo, movimiento es vida. Para mí la rehabilitación es básica, para mí el que se mueva una gente es importantísimo. Si tienen unas lesiones, sí hay que darles un reposo relativo e inmediatamente después moverlas. Nuestros adultos mayores de por sí en casa les cuesta mucho trabajo moverse, pero obviamente los riesgos en casa son mayores. Muebles, tapetes, escalones pueden llevarnos a tener problemas. Pero si el paciente no se mueve, el adulto mayor no se mueve en su casa, pues obviamente los dolores en las articulaciones desaparecen. La sarcopenia, ¿qué es la sarcopenia? Pues disminución de la masa muscular. De por sí ya tienen poquita masa muscular nuestros adultos mayores, y si no se la ejercitamos, pues obviamente van a perder fuerza y van a perder un poco de volumen. Y eso les va a dar mayor dificultad para caminar y por lo tanto problemas para el equilibrio, y los va a llevar a tener definitivamente, obviamente, accidentes. ¿Cuáles? Esguinces, fracturas y una fractura de tobillo en adultos mayores. Esto, obviamente, ¿por qué? Pues porque los adultos en casa tropiezan fácilmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, tratar de dejar las áreas más limpias, recojan los tapetes, traten de que no haya escalones en la casa y todo este tipo de cosas donde nuestros adultos que ya no tienen la misma habilidad para desplazarse puedan evitar este tipo de lesiones. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo ha afectado el COVID a la traumatología? A la traumatología del deporte, a la traumatología en general. Bueno, hay causas directas, generales, y hay causas indirectas. Vamos a ver cada una de ellas. Por favor, la siguiente. Las generales directas, pues básicamente hemos tenido que enfrentarnos a lo que son los cierres de quirófanos y las áreas de recuperación.
Entonces, nuestros pacientes que antes andaban mal de una rodilla y que les tenían que poner un adulto mayor una prótesis de rodilla, pues como no es una urgencia, se empiezan a diferir las cirugías, con lo que lleva dolor, desgaste y posibles accidentes. Pero si nosotros teníamos un ligamento cruzado roto, porque no los habíamos roto haciendo algún deporte, pues obviamente también se ha diferido. O si lo vamos a operar, tenemos hoy en día que tener muchas precauciones para no correr el riesgo de infectarnos en los hospitales. Entonces, las directas es que nos han cerrado los quirófanos. Ahora esos quirófanos se están utilizando para atender COVID y obviamente esto retrasa todas las cirugías. El cierre de las salas de hospitalización. Hoy en día, antes una prótesis de cadera la podíamos dejar 2, 3 días y no teníamos problema. Ahora estamos tratando de hacer todo de corta estancia, precisamente para disminuir los riesgos. Y eso nos va a llevar a otros riesgos que vamos a enfrentar a futuro. Cancelación de las visitas a los pacientes traumatológicos. Esto es muy importante. La cancelación de todo lo que son las visitas. Antes podían llegar 20 familiares a visitar a la abuela que se había fracturado la cadera. Ahora, obviamente, estamos pidiendo ciertas características. Un solo acompañante para el paciente, tienen que utilizar cubrebocas, se tienen que lavar manos, o sea, toda una serie de cosas. Y esto es directamente a la cuestión psicológica del paciente que puede tener una lesión que se operó. Y lo más importante, se han cerrado las salas de rehabilitación porque se consideraban no necesarias. Al suspender los tratamientos de rehabilitación, nosotros después de una cirugía necesitamos una rehabilitación forzosa de un hombro, de una rodilla, de una cadera, pues para poder obtener los beneficios de la cirugía y por lo tanto los mejores resultados. Al cerrarse esto, los pacientes han tenido que empezar a rehabilitar en casa y no es lo mismo que rehabiliten en casa a que vayan con un profesional a que puedan hacer la rehabilitación. Siguiente, por favor. Y las causas indirectas, algunas son buenas, otras son malas, pero las tenemos que evaluar. Dentro de las buenas, bueno, dentro de las malas pondríamos el punto número 1, aumento de tromboembolismos, ya sea venosos, pulmonares o de cualquier parte del cuerpo. Porque a mayor inactividad, pues obviamente mayor estasis venosa y el riesgo de los tromboembolismos va a aumentar. Luego, reducción de accidentes de tránsito y deportivos. Esto es muy bueno. Al haber menos gente en la calle, pues menos accidentes de tránsito. Aumento de los tratamientos conservadores sobre los quirúrgicos. Hoy en día, una fractura de coles, que antes le poníamos un fijador en el quirófano o una plaquita LCP distal, bueno, pues ahora ya no lo estamos haciendo, estamos tratando de que si es una fractura que se pueda tratar con un yesito, ahora estamos prefiriendo el yeso sobre el fijador, con las consecuencias de mayor inmovilidad y que va a tardar mucho más tiempo en recuperarse. Cambios de los protocolos quirúrgicos. Hoy en día, dentro de los hospitales se han cambiado los protocolos quirúrgicos y ahora es todo un show estar dentro de una sala quirúrgica. Diseños de nuevos circuitos hospitalarios que va de la mano con los cambios de los protocolos. Ahora tenemos que seguir al 100% los circuitos hospitalarios. Las que sigue, por favor. ¿Cómo vamos entonces a regresar a la actividad con la mayor seguridad posible? Primero que nada, bueno, hay que seguir básicamente la normatividad de las autoridades. Cuando nos abran algo, podemos salir, cuando no, no, cuando nos digan esténse en casa, estaremos en casa. Pero es importante seguir la normatividad de las autoridades. 2, para poder hacer ejercicio al aire libre, pues vamos a tener que usar mascarillas, guantes, caretas, trajes especiales. ¿Para qué? Para poder ir con la mayor seguridad. ¿Y cómo lo vamos a dividir esto para la mayor seguridad? Pues actividades antes de salir de casa, durante el ejercicio y después del ejercicio, cuando regresemos a casa. Siguiente. Bien, antes de salir de casa, ¿qué? Bueno, hay que checarnos. Esto es importantísimo. Aún cuando no existiera el COVID, nosotros antes de empezar a hacer deporte tenemos que seguir ciertos parámetros, ir con el médico que nos haga un chequeo, en fin. Pero ahora hay que ser un poquito más conscientes y responsables. Si tienes fiebre, tos,
si tienes cansancio o cualquier otro signo de sospecha, no salgas. Trata de ver qué tienes antes de salir, porque eres un riesgo para la población y para ti mismo. Desinfectar el material deportivo que vamos a ponernos para ir a hacer el deporte. Usar una muda limpia. Yo no puedo regresar de correr, guardar mi short, mi sudadera y ponérmela al otro día. Hay que lavarla. Lavarse las manos y ponerse gel desinfectante antes de salir, sus guantes y salir a hacer el deporte. Obviamente, checar con su médico antes de reiniciar cualquier deporte, como todo lo tenemos que hacer. Siguiente. Durante el ejercicio, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que mantener nuestra sana distancia. Pero vean estos parámetros que son muy importantes de la sana distancia. Normalmente nos dicen que entre 1 metro y 2 metros es suficiente. Sí, cuando no estamos haciendo deporte. Es decir, si yo estoy parado haciendo un poquito de ejercicios de elasticidad antes de empezar, si estoy parado puedo tener 1 metro y medio a 2 metros de distancia. Pero vean si empiezo a caminar, cuál es la distancia que debo de tener entre una persona que va haciendo deporte y yo. Básicamente de 4 a 5 metros. Si voy en la carrera, tiene que ser de 10 metros. Y si voy en bicicleta, tiene que ser de 20 metros. ¿Esto por qué? Bueno, al empezar a hacer ejercicio nos va a aumentar la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Pero por lo tanto, al aumentar la frecuencia respiratoria, los músculos intercostales van a estar trabajando más fuerte y la exhalación de gotas de flush puede ser hasta mucho mayor distancia que los 2 metros. Entonces, esto nos hace ver que no solamente es ir a 2 metros de las personas, dependiendo del deporte que estemos practicando, pues hay que llevar un poquito mayor de distancia. Evitar tocar objetos y después tocarnos la cara, porque somos tan inconscientes. Se dice que nos tocamos la cara de más o menos entre 10 y 15 veces por minuto y no lo hacemos consciente. Entonces, evitemos tocar objetos, lleven una toalla por si se les escurre el sudor, secarse con la toalla, no con la mano, y traten de usar de estas ballerinas para también absorber un poquito el sudor. Llevar lo mínimo necesario, no lleven cadenas, relojes, lleven lo que necesitan para hacer el deporte, traten de dejar los celulares en casa porque son los que más se contaminan. Usar gogles de preferencia, llevar su toallita para limpiarse, no compartir bebidas o alimentos y evitar estar en aglomeraciones durante el deporte. Más de 5 personas. Siguiente. Al volver a casa, destinar un lugar a la entrada de la casa para desinfectar los zapatos, quitarse. Bueno, este es un punto que realmente tenemos que tomar también en cuenta por lo siguiente. ¿Por qué? Porque obviamente ya se demostró por artículos científicos que tampoco los zapatos se contaminan demasiado, a menos que tú andes a gatas o andes tocando la suela de tus zapatos y después te toques la cara, que casi nadie lo hace, pero es una buena medida de protección, desinfectar los zapatos. Quitarse la ropa y echarla a lavar, colocarla en un lugar para desinfectar llaves o cartera o lo que hayan llevado para cuando salieron. Lavarse las manos antes de tocar nada en la casa y si es factible, bañarse antes de empezar a estar dentro de su casa. Esto es muy importante. Siguiente, por favor. ¿Qué hago si me accidento durante la pandemia? Ok, ya seguí todas las normas, pero aún así tuve un accidente. ¿Qué vamos a hacer para tener seguridad nosotros? Bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer es, 1, ubicar previamente un hospital, consultorio. Esto es muy importante porque si ustedes no están infectados, el riesgo de llegar a los hospitales, pues es obviamente la infección. De ser posible, trasladarse por sus propios medios. Es decir, evitar el uso de ambulancias. ¿Por qué? Porque nuestro coche va a estar menos contaminado que una ambulancia en estos instantes, porque no sabemos realmente qué pasa con todo esto. Básicamente, ser acompañados por un solo familiar, usar durante el traslado cubrebocas, al llegar al hospital, lavarse las manos, ponerse gel antibacterial, mantenerse a una distancia de 2 metros mientras es atendido, que esté en la sala de espera, y el tratamiento, preferir ahora el conservador sobre el quirúrgico. Siguiente, por favor.
Si me tengo que operar, porque bueno, habrá cosas que no se puedan resolver con tratamientos conservadores. Uno, seleccionar un hospital que no atienda pacientes con COVID. No me voy a ir a meter ahorita a lo mejor al hospital general, porque seguramente mi riesgo será muy alto, o al hospital por ejemplo, de enfermedades respiratorias, ¿no? Realizarse estudios previos siempre es importante. Si presenta algún síntoma sospechoso, avisarle a su médico tratante. Doctor, he tenido fiebre, pero pues, me accidenté, ¿no? Entonces, hoy en día hay que firmar consentimientos informados, no solamente de la cirugía, sino también el nuevo adendum sobre el COVID. ¿Para qué? Para protección de los médicos, para protección del paciente y para protección del hospital. Siempre solamente se le va a permitir a un familiar acompañarlo, tienen que evitar visitas y el acompañante debe de seguir la normatividad mientras esté en el hospital. Si el hospital le dice que se tiene que limpiar los zapatos, se los va a limpiar, si se tiene que lavar las manos, se las tiene que lavar, se les tiene que poner lo que tenga que de normatividad del hospital. Siguiente, por favor. Nosotros los médicos, porque obviamente siempre hablamos de la protección de nuestros pacientes, pero nosotros los médicos también tenemos un riesgo altísimo con todo esto. Primero que nada, hay que pasar la visita cuando llegamos al hospital a ver a nuestro paciente, pasarla con cubrebocas, gogles y guantes. Esto es muy importante para protección de nosotros. Nos vamos a lavar las manos y usar gel antibacterial. De preferencia, cuando lleguemos al hospital, quitarnos nuestra ropa de calle, ponernos un uniforme quirúrgico, pasar la visita. Cuando lleguemos a la sala de cirugía, cambiarnos ese uniforme, ponernos otro, para que cuando salgamos del hospital, echemos en una bolsa nuestro uniforme quirúrgico y nuestra ropa de calle esté dentro de las mejores condiciones posibles. Durante la cirugía, obviamente, usar cubrebocas y careta. Ya no se permite hoy en día la ingesta de alimentos y bebidas al término de la cirugía dentro del hospital, donde antes nos ponían sándwiches o alguna colación. Ya no se permite eso. No usar electrobisturí durante las cirugías. Este es un punto un poquito, digamos, controversial. Pero, obviamente, si usamos bisturís con aspiración o si ponemos el aspirador, podemos utilizar el bisturí sin ningún problema. El personal de enfermería deberá de usar todo lo que normalmente usan, como gorro, cubrebocas y careta y guantes durante toda la cirugía. No se va a permitir el uso de celulares en la sala de operaciones, así es que todo mundo deja sus celulares afuera. No introducir plumas a la sala de operaciones. Hoy en día los nuevos protocolos te dicen que debe de haber plumas dentro del quirófano, que no van a salir del quirófano y ahí se quitan y ahí se desinfectan para no haber contaminación fuera. De preferencia usar zapatos Crocs, que no sean los zapatos de calle, y dejarlos en la sala, en el vestidor, para que se vuelvan a lavar y desinfectar. O usar unos cubrezapatos especiales ahora que hay, que son básicamente impermeables en las salas de operaciones. Al término de la cirugía, se debe hacer un exhaustivo y desinfectar la sala. Toda la ropa quirúrgica debe de quedarse en los botes vestidores del vestidor. Y los médicos tienen que seguir la ruta de entrada y salida de la sala quirúrgica. Los médicos somos muy afectos a que por donde entramos salimos y generalmente existen unas rutas que por donde entras sales por otro lado para regresar a la sala de médicos y posteriormente, si quieres volver a entrar, seguir ese mismo circuito. Hoy más que nunca hay que tener mucho cuidado con esto. Siguiente, por favor. La cirugía, importantísimo. Los que tienen más riesgo, desafortunadamente, durante la cirugía son nuestros amigos anestesiólogos, que desafortunadamente nunca les damos el valor adecuado. El paciente debe de ser muy cuidadoso, debe de entrar con cubrebocas, gorros, zapatones, bata desechable. El anestesiólogo debe de tener gorro, gogles o careta, su buen cubrebocas, guantes y usar la caja si es que tiene que entubar. Y si no, también. ¿Por qué? Porque esa caja le va a permitir que no le vaya a escupir el paciente a la cara. Entonces, hay que cuidar mucho a nuestros anestesiólogos. Y obviamente los médicos, pues hay que usar nuestro uniforme quirúrgico, gorros, batas, cubrebocas, caretas, zapatos, todo. Esto es muy importante para protección de nosotros y
de preferencia que sea desechable para que cuando nosotros salgamos podamos echar todo a un bote y desecharlo. Siguiente, por favor. ¿Qué va a pasar con nuestros pacientes después de la cirugía? Ahí viene el grave problema. El grave problema es que obviamente ahora vamos a tratar de hacer cirugías ambulatorias para que nuestros pacientes no queden muchos días en el hospital. Va a tener que hacer reposo en casa. Tiene que tomar sus medicamentos postquirúrgicos, analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, lo que se le tenga que recetar. Y se le va a indicar ahora la rehabilitación en casa. Obviamente no va a ser lo mismo que vaya a un sitio específico para rehabilitación. Y tener, perdón, los cuidados de contagio en su casa. Lavado de manos, gel, limpiar superficies, que no tenga muchas visitas en casa, porque si no las tuvo en el hospital, pero van 20 amigos a visitarlo a la casa, pues el riesgo también vuelve a ser lo mismo. Uso de cubrebocas, en fin, cuando esté en público y todo este rollo. Entonces, obviamente esto también cambia mucho el concepto de recuperación de nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Obviamente con esto terminamos. Este es un panorama general de todo lo que estamos haciendo hoy en día para atender a nuestros pacientes. Puntos importantes: cuidarnos nosotros, cuidar al paciente, preferir los tratamientos conservadores sobre los quirúrgicos y pedir o poner protocolos específicos en los hospitales, consultorios, salas de espera, no solo para proteger a nuestros pacientes, sino también para protegernos nosotros como médicos, porque la contaminación para los médicos también es muy importante. Entonces hay que cuidarnos para evitar que nosotros seamos un número más en las estadísticas. Pues les agradezco mucho y estamos dispuestos a sus preguntas. Manuel, por favor, adelante con las preguntas, que veo algunas muy interesantes. Nos pregunta la doctora Matiana Ramírez, ¿podríamos estar seguros si al reducir las distancias utilizamos el cubrebocas y la careta? Bueno, hay cierta seguridad, hay estudios muy buenos en esto, que te dice que si dos personas, una está enferma de COVID y la otra no, y si la persona sana trae cubrebocas y el de COVID no, puede llegar hasta un 75% el riesgo de contaminación. Pero si las dos personas traen, bueno, si el otro estudio es, si la persona con COVID trae cubrebocas y la persona sana no, lo más probable es que baje hasta un 7%. Pero si los dos traen cubrebocas, baja el riesgo de contaminación hasta 1.5. Nunca podremos tener el 100%, pero sí hay una gran disminución en el riesgo de contaminación. Nos pregunta Guadalupe Camacho, ¿qué tipo de sustancia casera recomienda poner en un tapete sanitizante? Bueno, mira, hay muchas, puede ser desde el cloro. Hoy en día estamos utilizando el amonio cuaternario, que es muy barato y que está dando muy buenos resultados para sanitizar. Y eso lo pueden conseguir en cualquier lado. Métanse a Mercado Libre y seguramente ahí van a encontrar productos que tengan amonio cuaternario. Nos pregunta María de Los Ángeles, desde su punto de vista, al no poder asistir al gimnasio, ¿se recomienda el ciclismo? Sí, la bicicleta fija sería uno de los mejores ejercicios al no asistir al gimnasio para mantener el cardio, para mantener fuerza muscular y menor cantidad de lesiones. Nos pregunta Sergio Paredes Osuna, ¿qué distancia es lo mejor cuando una persona va caminando? ¿Cuándo va trotando y cuánta distancia corriendo? Creo que esa lo pusimos en una diapositiva. Básicamente, si estás parada es de 1.5 a 2. Si vas Es el fin de las preguntas. Ok, pues muchísimas gracias y obviamente si hay algo más, con gusto. Doctor Osvaldo Ballinas, muchísimas gracias. Como siempre, mi gran amigo, aprecio su participación, el cual siempre ha tenido ese ímpetu para estar participando con nosotros. Hay muchos colegas, amigos, que con mucho entusiasmo lo hacen. Está nuestra amiga, la doctora Matiana, está el doctor Marco Antonio Ojeda y muchos más de los que hemos estado aquí participando.
y el compartir el conocimiento es algo que aprecio. Y pues estaremos ahí muy pronto, nos veremos en el próximo Congreso de la Federación. Mi amigo, te mando un fuerte abrazo y gracias por ello. Y a todos los asistentes a la videoconferencia, les aprecio su participación, que eso nos enriquece y créanme que lo que tratamos es mantener siempre actualizado ante esta situación que estamos pasando, buscar regresar a una normalidad en la forma segura, que siempre nos basaremos a los semáforos que nos indique la Secretaría de Salud Federal y estatal en cada uno de los estados. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Pues muchísimas gracias a todos y gracias, mi querido Felipe. Gracias, mi Osvaldo. Nos hablamos. Cuídense mucho, nos hablamos luego. Gracias.